Muy bien. A mi modo de ver, hemos quedado en esto de para distribuciones bidimensionales. Hemos visto ya, ¿no? Las dimensionales o no. El 22 de marzo había sido, no sé. Por eso estoy preguntando si hemos visto o no hemos visto todavía. Ah, ya, ya, el día del estudiante. Estuvimos, aquí dice Paola, me dice en la 43. A ver un ratito. La bidimensional está en cuál? Está en la 48. Entonces la 43 es esa. Aquí hemos quedado entonces, que corresponde a diagrama de tallos y hojas. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Muy bien, no hay más comentarios, no hay más participaciones. Si hemos quedado en esto, que es la forma en que se pueden construir diagramas de tallos y hojas, depende de las decisiones que se tienen que tomar. ¿Eh? Las decisiones que se tienen que tomar está en función de cómo queramos analizar los datos. Podemos analizarlo de tal manera que las hojas estén representadas por todos los dígitos decimales, en este caso los 2 dígitos decimales, entonces pongo en evidencia a través de los paréntesis, o coloco solamente un dígito decimal, quedando entonces las hojas definidas por el último dígito de cada número, considerando ella con 2 dígitos decimales. Eso fue a raíz de la construcción de un diagrama de tallos y hojas para todo conjunto de datos. También les había dicho que se pueden construir diagramas de tallos y hojas haciendo una repetición de los tallos para que las hojas queden, si están consideradas en forma de un solo dígito, queden en uno de los tallos los dígitos de 0 a 4 y en el otro tallo, para el mismo valor, de 5 a 9. Entonces, se tiene desglosado de esa manera y se tiene una tabla mucho más representativa. Muy bien. Tenemos ahí la construcción de esa distribución de frecuencias. Y sobre esa distribución de frecuencias se puede hacer una serie de operaciones previas que me permita sacar algunas conclusiones preliminares del comportamiento de los datos. Por ejemplo, utilizando los datos tabulados, determinar el porcentaje de observaciones que tienen valores menores o iguales a 43.7. Entonces utilizo esta tabla, 43.7 está en esta clase, entonces voy a hacer una interpolación en esta clase, como siempre hemos estado acostumbrados. Utilizamos la interpolación lineal, haciendo que la amplitud total contiene a 7 observaciones. Como quiero a la izquierda, entonces de 42 a 43.7 es 1.7. Para esa distancia tendré un número de observaciones. Por tanto, el número de observaciones con valores menores o iguales, de manera aproximada, sería una suma de los que fueron calculados más los de los intervalos anteriores. Para convertir en porcentaje, divido sobre el total para tener la frecuencia relativa
y tengo su equivalente en porcentaje. Observemos que, ¿cuál es la respuesta a la misma pregunta si consideramos los datos originales? Entonces, si consideramos los datos originales, estamos hablando de recurrir a estos datos que son los datos originales. Pero estos datos ya han sido trabajados en este diagrama de tallos y hojas, que no está ordenada, o en este diagrama que está ordenado. Entonces, 37 punto, ¿cuánto era? 37 punto, o 33.7, 43.7, perdón, 43.7, como son enteros acá, entonces 43.7 significa que estamos acá, porque este siguiente número es 45. Ya es 45. Entonces, todos los que están a la izquierda constituyen los que cumplen la condición de ser menores a 43.7. Por consiguiente, puedo contabilizar el número de hojas, que serían 6, 10, 17, 25, 34, 40, 47. Habían sido 47 observaciones los datos originales. ¿Cuántos he calculado a través de la tabla? 44. O sea, ahí está el efecto de la pérdida de información original. Cuando se construye la tabla, se pierde información original y se tiene simplemente información aproximada para los cálculos. Entonces tenemos 47 sobre 60, 78.33. Este es el verdadero porcentaje de observaciones que da respuesta a ese requerimiento. ¿Cuál es el error? El error es de que se está subestimando con un 6.38% al verdadero valor. ¿Está bien? Esto que queda como tarea: construya ojivas menor que el límite superior y complemento mayor o igual al límite superior en el mismo gráfico. Interprete los resultados que se observan de la intersección de la recta 43.7 con las ojivas. O sea, estoy queriendo que ustedes construyan estos gráficos, estas ojivas. Aquí está el 43.7 y quiero que interpreten estos puntos de intersección en la tarea. Van a enviarlo al Classroom. Voy a colocar una tarea de las ojivas. Bien, tenemos acá un ejercicio de aplicación donde se da el monto o cantidad de dinero en miles de pesos por concepto de ventas realizadas en una tienda. Está en este diagrama de tallos y hojas. Este es el diagrama inicial. Entonces, podemos ordenar ese diagrama y tener los datos ordenados. ¿Cuántos son los datos ordenados? No tenemos las frecuencias.
Bien, pasamos entonces a ver los mismos conceptos en el análisis de distribuciones bidimensionales. Cuando hablamos de distribuciones bidimensionales, estamos hablando de analizar una variable con dos variables, o sea, una variable bidimensional formada por dos características que son estudiadas de manera conjunta en cada unidad de observación. Si es la tiene que dar el número total de observaciones. En cambio, si nosotros tenemos que utilizar una tabla de contingencia o una tabla de doble entrada, estamos hablando de considerar una tabla en esta forma, en la forma de una matriz, donde tenemos subdividida en filas y en columnas. O sea, vamos a utilizar dos subíndices, el I y el J, para las frecuencias no acumuladas en términos absolutos o en términos relativos. En esta estructura se dispone de una primera columna y una primera fila para identificar la variable que se está estudiando. La variable una de ellas va a estar en las filas y la otra va a estar representada por las columnas de esta tabla. Esta tabla se llama tabla de contingencia de A por B porque tiene A filas, B columnas.
La tabla más sencilla y más utilizada es una tabla de 2 por 2, pero eso no impide que podamos tener tablas mayores a esos números de fila y columna. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta parte central donde está definida los valores de la variable X, los valores de la variable Y, representa la tabla de distribución conjunta. Los valores de la variable, dependiendo del tipo de variable que se esté considerando, si es variable continua, estará en la forma de intervalos de clase en ambos casos. Si es una variable discreta, estarán los valores específicos para cada variable en el caso de tener una variable discreta bidimensional. Y si es mixta, entonces tendré para uno los valores de la variable y para la otra los intervalos que se consideran para ese conjunto de datos. Entonces, en la parte central tenemos las frecuencias relativas no acumuladas o absolutas no acumuladas. En este caso están referendadas solamente las frecuencias absolutas no acumuladas, con dos subíndices, el índice I y el índice J. Eso quiere decir que el primer índice identifica la fila en la que se encuentra y el segundo índice es la columna. Entonces, tenemos siempre la intersección para la celda que representa el cumplimiento de las categorías establecidas en esa pregunta. En toda tabla bidimensional se puede anexar una última fila y una última columna que corresponden a los totales por fila y por columna que garantizan información de sumar toda la información que se tiene por columnas o toda la información que se tiene por filas en términos de frecuencias. Por consiguiente, al sumar esta última fila o esta última columna, vamos a tener el número total de observaciones si estamos con las frecuencias absolutas. Si estuviéramos con las frecuencias relativas, tendríamos igual a 1. Las frecuencias conjuntas que están en la parte central siempre van a representar el número de observaciones o la proporción de observaciones en el caso de ser relativa del total n que tienen valores de x iguales a xi en la tabla tipo 1, o sea, si es discreta, o comprendidos entre los límites del iésimo intervalo de clase si es continua, y tener valores de y iguales a y sub j si es discreta, o valores comprendidos en el intervalo de y menos 1 a y' sub j en el caso de que sea continuo. Entonces estamos hablando de esta correspondencia de la frecuencia que indica el número de observaciones del total n, que tiene la característica definida por los valores que están en esa fila para la variable que se lee en ella, y el conectivo es y, los valores que se leen para la variable y correspondiente. Entonces estamos hablando de eso. Y cumple la condición de que cuando sumo para todas las filas y para todas las columnas, siempre voy a reproducir el n o el 1 si estuviera utilizando la frecuencia relativa. Esta sumatoria se puede representar de distintas maneras utilizando signos de agrupación.
al utilizar estos signos de agrupación significa que primero estoy sumando para todas las filas. Entonces estoy sumando por columnas para todas las filas. Tengo los totales por columna. Estoy sumando para las filas, para todas las filas. Entonces tengo los totales por columnas. O puedo hacer primero sumar para todas las columnas. ¿Sí? Para todas las columnas. Y luego sumar recién para todas las filas. Reproduzco el m. Esta suma, que está entre paréntesis, representa los totales, o sea, sumar para todas las columnas, representa los totales por fila. Esos totales por columna y esos totales por fila forman lo que se llaman las frecuencias marginales. Las frecuencias marginales son estas frecuencias que están al margen de la tabla. Aquí tengo los totales por columna porque estoy sumando todos los valores que están en esa columna. Estoy sumando todos los valores que están en esta columna. Una de las columnas se reproduce en n o en 1, dependiendo si la frecuencia es absoluta o es relativa. Lo mismo ocurre acá cuando sumo para todas las columnas. Tengo los totales por fila. Los totales por fila para la fila 1, para la fila 2 y así sucesivamente. Cuando sumo esta última columna, tengo el número total de observaciones o el 1. Siempre va a reproducir esa intersección cualquiera de esos dos valores, dependiendo en qué términos esté expresado la frecuencia que se está utilizando. Por tanto, tenemos los valores de la variable que están en las filas con el total por filas constituyen lo que se llama la distribución marginal de X, porque X está en las filas. Los valores de la variable que están por las columnas, ¿sí? Para las columnas, y los valores que corresponden a los totales por columna constituyen lo que se llama la distribución marginal de Y. Estas distribuciones unidimensionales que se obtienen de la tabla. La evidencia de que es marginal está dada por este punto, que significa la sumatoria de el NIJ con J variando desde 1 hasta B. Quiere decir totales por fila. Entonces, total de la fila 1, total de la fila 2, hasta el total de la fila A. Totales por columna, es para la otra variable, tenemos hasta el total de la última columna. Verificando que la suma sea siempre igual a n o a 1, dependiendo si la frecuencia es absoluta o es relativa. También de una distribución bidimensional dada en una tabla, se pueden identificar las distribuciones condicionales. O sea, son distribuciones de una variable cuando se impone alguna condición a la otra variable. Estamos hablando de una distribución también unidimensional originada por una tabla bidimensional. Estamos hablando, por ejemplo, si X es el número de bicicletas producidas por una máquina A por día y Y es el número de bicicletas producidas por una máquina B por día, tendría acá el número de bicicletas y aquí el número de bicicletas producidas por la máquina B. Entonces, esta es una distribución conjunta donde tenemos las frecuencias que se asocian a la repetición de los pares ordenados
de ambas variables. Por ejemplo, acá tenemos 7 de las 100 bicicletas producidas. No, espera. Estamos hablando de que X es el número de bicicletas producidas. 7 fueron producidas por la máquina A. Número de bicicletas. En 100 días. Aquí estamos hablando en 7 días de los 100. ¿Sí? La máquina 1 produjo una bicicleta por día y la máquina B produció 3 bicicletas por día. Esa es la interpretación que se tiene conjunta. Y aquí estamos en 100 días, el número de días que fueron contabilizados. ¿Se entiende? Estamos en una fábrica de bicicletas, tenemos una máquina A y una máquina B. Entonces, lo que estamos observando es el número de bicicletas producidas por día, por la máquina A, por la máquina B. Eso está representado por estos números. El número máximo de bicicletas por día que produce la máquina A es de 3 bicicletas. En cambio, la máquina B, el número máximo es de 5 bicicletas por día. Entonces, cuando estamos interpretando estos valores que están en esta parte, estamos diciendo, por ejemplo, en 7 días de los 100, la máquina A llegó a producir una bicicleta por día y la máquina B en esos 7 días produció 3 bicicletas por día. Esa es la interpretación donde el NI representa el número de días en los que la máquina A produce XY bicicletas y la máquina B Y sub J bicicletas. En 7 de los 100 días de producción fueron producidos una bicicleta por la máquina A y 3 bicicletas por la máquina B. El conectivo es Y. Estamos hablando de una distribución bidimensional de variables discretas. Las dos variables son discretas, por tanto, es una distribución discreta bidimensional. El N2 punto quiere decir la existencia de este punto, quiere decir total. El primer índice siempre es fila, entonces el total de la fila 2. Entonces, cuando voy a la tabla, voy a buscar la fila 2 y voy a buscar el total, y eso sería 30. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En 30 de los 100 días de producción, la máquina A llegó a producir una bicicleta por día. Porque estamos hablando de X, la máquina A produce una bicicleta por día. En 30 de los 100 días de producción, la máquina A llegó a producir una bicicleta por día. ¿Qué otra interpretación hay? No hay ninguna otra. Que lo que está marcado acá, podríamos decir, por ejemplo, lo mismo, ¿no? En 24, por ejemplo, 24 días, en 24 días de los 100 días de producción, la máquina B llegó a producir 3 bicicletas por día. Son interpretaciones de las frecuencias marginales. La distribución marginal de Y. La distribución marginal de Y es
es considerar en la tabla donde se encuentra Y, se encuentra en estos valores. Entonces, cuando hablamos de la distribución marginal de Y, estamos hablando de considerar los valores de Y con las frecuencias marginales correspondientes por columna. Entonces, Y igual a 0 y su frecuencia 2. Y igual a 1, su frecuencia 6. Y igual a 2, su frecuencia 16. Y así sucesivamente se tiene esta tabla unidimensional. Se puede observar que estamos hablando de la marginal, estamos hablando del total de observaciones, o sea, del total de la producción, el total de días de producción. Eso se puede convertir en frecuencia relativa no acumulada, se puede convertir en frecuencia absoluta o relativa acumulada, depende de cuál sea el objetivo del análisis. También podemos hablar de la distribución condicional de la variable X cuando la máquina B produce entre 2 y 3 bicicletas. Estamos hablando de la condición es de que Y produce entre 2 y 3. Estamos hablando de este sector. Y la distribución de producción de la máquina A. Entonces tendría una columna para la distribución, los valores de X, que serán 0, 1, 2, 3, y la columna de las frecuencias condicionadas, que serán 9, 11, 10, 10. Generando entonces esta tablita, que es la tabla correspondiente a la distribución de la variable X cuando Y es igual a 2 o 3. Vamos a tener un total que corresponde al total de esas dos columnas. El total de esas dos columnas es 24 más 16, 40. Son los 40 días de producción donde la máquina B ha producido entre 2 y 3 máquinas. ¿Ok? Entonces tenemos las dos distribuciones que se pueden formular de una distribución bidimensional. La marginal, dependiendo para cuál de las variables. Luego la condicional, también dependiendo de cuál de las variables se mantiene como condición. Entonces la otra se considera como variable aleatoria. Ejemplo. Ahora la etapa de construcción. Cuando nosotros tenemos un conjunto de datos para ser analizados y esta está dada por un par de variables que se están analizando. Entonces tengo acá, por ejemplo, las notas de un examen de matemáticas y de lenguaje de un grupo de estudiantes. ¿Cuántos estudiantes son? No tenemos, cada par ordenado es una observación, por tanto aquí tendría 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80. ¿Es 79 o es 80? Uno de los dos, creo que me he saltado. Son las notas de la materia de matemáticas y de lenguaje.
El enunciado del problema es claro. Dice, construya una tabla bidimensional de frecuencias absolutas y relativas de amplitud constante e igual a 10 para ambas variables. Entonces, identificamos que el mínimo, la nota mínima en matemáticas es 31, la nota mínima en lenguaje es 32. Por tanto, voy a partir de esos valores mínimos y voy a construir la tabla. Como ya me da la amplitud constante igual a 10 para ambas variables, entonces en matemáticas, que es la mínima 31 más 10, 41, así hasta 51, 61, 71, 81, 91, hasta 100, que viene a ser el límite máximo. Lo mismo para esta otra, la clasificación va a partir del mínimo con amplitud 10 de 32 más 10, 42, 42 a 52, a 62, a 72, a 82, a 92 y a 100. Esa sería la identificación de las clases de acuerdo al criterio que se ha definido en el enunciado del problema, de que las amplitudes para las clases sea igual para todas las clases e igual a 10. Una vez que se han definido los valores de estos límites de cada uno de estos intervalos, se puede proceder a llenar los valores que corresponden a cada una de las celdas. Eso se procede a través de la lectura de los pares ordenados e identificar dónde se encuentra ese par ordenado. Entonces, el primer dato es 43 y 36. 43 en matemáticas, 43 en matemáticas, 36 en lenguaje, significa que está acá ese gráfico o ese dato. Entonces, tendría acá una rayita identificando ese valor. El siguiente es 50-42. 50-42. 50 en matemáticas, 42 en lenguaje. 42 coincide con el límite, por consiguiente, debo aplicar el criterio de pertinencia y tendría aquí otra marca. ¿Sí? Y así sucesivamente voy llenando y tengo esta distribución. A ver, hagan ustedes esa distribución, verifiquen teniendo esta distribución de los valores, quiero que verifiquen de que estas frecuencias sí coinciden. Y para ello hagan los gráficos, las representaciones que se tienen que dar. Les voy a colocar el conjunto de datos para que ustedes transcriban a una tabla que tengan en su escritorio con estos límites, por favor. Deben llegar a esta información. Ahí están los datos originales.
tendría 9, tendría 11 y así también coincide con el número de 80. Esto quiere decir que el número total de observaciones es 80. Luego puedo también, como estos son intervalos, entonces puedo buscar los valores que corresponden a los puntos medios de la variable. Entonces, aquí yo obtendré los puntos medios de la variable que está en las columnas. Aquí hay un intervalo de 32 a 42. Si yo busco el punto medio es 37. Aquí tengo un intervalo de 42 a 52. Si busco el punto medio, 47. Entonces, para todos ellos puedo calcular eso que me permite la teoría establecida en el análisis unidimensional. En las filas yo tengo los valores de la variable X, que es las notas en matemáticas, entonces voy a tener los puntos medios correspondientes, que serían los puntos medios entre 31 y 41 es 36, 46 entre 41 y 51 y así sucesivamente todos los puntos medios. La parte interpretativa, lo que nos interesa es saber algunos conceptos que están relacionados con las frecuencias que hemos visto en el análisis unidimensional, extendida para el análisis bidimensional. Por ejemplo, el n minúscula con 2 subíndices significa la frecuencia absoluta no acumulada de la intersección de la fila 4, columna 4. Fila 4, columna 4, estoy hablando de este valor de 10. Entonces, 10 de los 80 estudiantes tienen notas en matemáticas comprendidas entre 61 y 71 puntos y notas en lenguaje comprendidos entre 62 y 72 puntos. El conectivo es I. El conectivo es I porque tiene que cumplir ambas condiciones. Estamos hablando de la intersección de la fila I y la columna J. H minúscula sub 3. ¿Qué es el H minúscula sub 3? Es la frecuencia relativa no acumulada que corresponde a la intersección de la fila 3, columna 3. Fila 3, columna 3. Aquí tengo 10 en términos absolutos. En términos relativos, ¿cuánto sería? La frecuencia relativa es siempre el NI sobre el N. Entonces, sería 10 sobre 80. 10 sobre 80 significa ¿cuánto? 10 sobre 80 significa 12.5%. 12.5%. O sea, 0.125. 12,5% de los 80 estudiantes tienen notas en matemáticas comprendidos entre 51 y 61 puntos y en lenguaje comprendidos entre 52 y 72 puntos. Esa es la interpretación que corresponde a este concepto del H minúscula 3. Aunque no esté presente en ese formato, debemos tener la capacidad de transformarla en términos relativos. Tenemos, por ejemplo, el N minúscula 3 punto. Minúscula quiere decir no acumulado, punto quiere decir total. Entonces, total de la fila 3. Total de la fila 3. Voy a ubicar la fila 3 y voy a totales. Estamos hablando de 18. ¿Qué significa eso? La redacción debe dar que 18 de los 80 estudiantes tienen notas en matemáticas comprendidos entre 51 y 61 puntos. Nada se dice respecto de la nota de lenguaje. Está considerado para todos los posibles resultados que se observó en Y. El H.2, H minúscula quiere decir relativo.
punto es total. El 2 ocupa la posición de la columna, entonces el total en términos relativos de la columna 2. La columna 2, su total es 15. 15. En términos relativos estamos hablando de dividir 15 sobre 80. Ese 15 sobre 80 es 0,1875. O sea, 18.75% de los estudiantes, 18.65%, tienen notas en lenguaje entre 42 y 52. Entre 42 y 52 puntos. Luego tenemos este concepto del N mayúscula 4,3. Estamos hablando de la intersección de la fila 4, columna 3. Fila 4, columna 3. Estamos hablando de toda la acumulación hasta este punto. La acumulación hasta este punto. ¿Eh? Entonces, si nosotros aplicamos la definición del N4,3, ¿dónde voy a hacer? No hay espacio. ¿Dónde voy a hacer? N4,3. Voy a colocar aquí una hoja en blanco y tenemos lo siguiente. Tenemos el de antecedente, tenemos el N. Tenemos el N sub i. ¿Cómo se define el N sub i? Es la sumatoria de los N sub j para j variando desde 1 hasta i. Eso fue la definición en una sola variable. Cuando estamos hablando del NIJ, estamos hablando de extender este mismo análisis, solamente cuando tiene por tener dos índices, voy a tener dos sumatorias. ¿Sí? Y voy a tener acá el NKL, donde K varía desde 1 hasta I y el L varía desde 1 hasta J. ¿De acuerdo? Estoy extendiendo el mismo concepto solamente que utilizando la doble sumatoria. Aquí ustedes saben muy bien que habíamos dado un desarrollo donde teníamos que el N1 era igual al N1, el N2 era igual al N1 más N2 y así sucesivamente hasta el N sub M o K era siempre igual al número total de observaciones. Lo propio acá tendría lo siguiente. Ella va a resultar que el N11 siempre va a ser igual al N11. ¿Sí? El N12 va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál sería la igualdad? Será N11 más N12. Voy a
poder desarrollar para cualquier valor, ¿sí? Hasta que el n de A, B va a ser igual a ¿cuánto? De la intersección de la última fila con la última columna va a ser igual al número total de observaciones. Siempre va a ser acumulado de esa manera. Por tanto, si nosotros utilizamos este concepto, ¿qué es el n? 4 treses, ¿no? 4, 3. Eso es lo que estamos buscando. N4, 3. Esto va a ser igual a ¿quién? Al N1. Voy a salir de acá. 1, 1 más N1, 2 más N1, 3 más N2, 1 más N2, 2 más N2, 3 más N3, 1 más N3, 2 más N3, 3 más N4, 1 más N4, 2 más N4, 3. Estamos sumando hasta... Estoy sumando la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, hasta la columna 3. O sea, en la forma de la tabla tenemos 4, 3. 4, 3. Tenemos este límite. Por consiguiente, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de toda esta región. N11, N12, N13, N21, N22, N23, N31, N32, N33, N41, N42, N43. Todos esos se están sumando. Equivale a 11 más 11, 12, 24, 26, 28, 38, 41, 47. 47. Eso es lo que... 44. Wow. ¿De dónde he sacado 47? A ver, aquí hay 7, 14, 24, 30, 35, 35, 37, 44. Error de suma. $44. ¿De acuerdo? De ahí resulta este valor de 44. ¿Qué significa eso? 44 de los 80 estudiantes tienen notas menores que 71 puntos en matemáticas y menores que 62 puntos en lenguaje. Menores que 71 en matemáticas y menores que 62 en lenguaje. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es el H'54?
que es el H'54. H'54. Mayúscula. Por definición, esto es igual a 1 menos el H'54. 1 menos el H'54. ¿Y qué es el H'54? Es el N'54 sobre N. Entonces, el N'54 podemos calcular de esta manera que hemos hecho acá. El N'54. Vamos a la tabla, fila 5, columna 4. Estamos hablando de esto. Todo lo que está dentro de este entorno es el N'54. ¿Cuánto es eso? Hasta aquí había 44, más 4, 48, 48 más 10, 58, más 8, 66, ¿no? ¿Está bien? Hasta aquí en el ejercicio anterior hemos calculado 44. Más 4, 48. Más 10, 58. Más 8, 66. Entonces tendríamos acá 66 sobre 80. ¿Cuánto da eso? $0.825. Por tanto, el H'54 será 1 menos 0.825. 17.5. O sea, 17.5% de esos 80 estudiantes, 17.5 de esos 80 estudiantes tienen notas mayores o iguales a 81 en matemáticas y mayores o iguales a 72 en lenguaje. Haciendo referencia a quiénes, a todos estos que están fuera de esta región amarilla. Aquí hay 2, 5, 7, 9, 10, 11, 14. 14 sobre 80 tiene que dar ese mismo porcentaje. 14 dividido sobre 80 es ese 17.5%. 17,5% de los 80 estudiantes tienen notas entonces mayores o iguales a 81 en matemáticas y mayores o iguales a 72 en lenguaje.
Seguimos con la misma interpretación haciendo uso siempre del límite real superior de los intervalos de clase. Eso es la redacción que debería de estar acá. No, aquí es... Está mal esto. No es 7, sino es 14, ¿no? ¿Cuánto es? 14, ¿no sé yo? ¿Cuánto he contado? 2, 4, 7, 9, 10, 11, 14. Hay que corregir. En la transparencia que está en el PDF hay que corregir eso, por favor. Tome nota, en el PDF hay que corregir eso, está mal. Estaba mal resuelto eso, me hicieron notar hace poco nomás. Es 14 sobre 80 porque son los que están fuera de ese rango que está definido en la tabla como las líneas amarillas. O sea, 17.5% de los 80 estudiantes tienen notas mayores o iguales a 81 en matemáticas y mayores o iguales a 72 puntos en lenguaje. Bien, la otra interpretación que se tiene, no sé si alguien tiene alguna pregunta. El otro concepto que pide, la otra interpretación es no está aquí, está en la parte final, el H minúscula I igual a 3 barra J igual a 4. Esta barra quiere decir condición. Entonces estamos hablando de la condición de la columna 4. O sea, de la información resumida a la columna 4. Entonces, en la columna 4, en la tabla tenemos esto, todo lo que está remarcado en rojo. Y en ella queremos ¿qué cosa? Queremos el I igual a ¿cuánto? El I igual a 3. El I igual a 3, el I igual a 3 es 1. Entonces tendría 1 sobre 21. La frecuencia relativa condicionada sería 1 sobre 21. Tendríamos 1 sobre 21. Esto es 21. Uno sobre 21 tiene que dar ese resultado. 0,476. ¿Sí? Entonces estamos hablando específicamente de esos de esos 21 estudiantes.
4,76 de los 21 estudiantes que tuvieron nota en lenguaje comprendido entre 62 y 72 puntos, tienen nota en matemáticas comprendido entre 51 y 61. De los que tuvieron notas en lenguaje entre 62 y 72 puntos, uno tiene notas en matemáticas entre 51 y 61. ¿De acuerdo? De los 21 que tienen esa condición. Esa es una serie de interpretaciones que se pueden hacer en esta tabla bidimensional. A ver, una otra. Antes de pasar a este otro ejercicio, que es la clase práctica, voy a colocar acá, ¿dónde estás, cursor? Sí, la nota mínima de aprobación en lenguaje es 52 puntos y en matemáticas es 51 puntos. ¿Cuántos estudiantes aprobaron? Por lo menos una materia. Otro ejercicio. ¿Quién tiene la respuesta? Si estoy postulando que 52 es la nota mínima de aprobación en lenguaje y 51 la nota mínima de aprobación en matemáticas, ¿cuántos aprobaron por lo menos una materia? Estamos hablando de que tenemos dividida la tabla en este sector. Y en este sector. ¿Sí?
Estamos dividiendo la tabla en ese sector. ¿Quiénes están en este sector? ¿Quiénes son estos estudiantes? ¿No los aprobado? No. Ahora ya estoy clasificando en ambas materias, entonces son los que han aprobado las dos materias. ¿Por qué? Porque tienen en lenguaje una nota mayor a 52 y tienen en matemáticas una nota mayor a 51. Entonces, todo este grupo es el número de estudiantes que han aprobado ambas materias. Hay un 2 aquí. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa? Que sí aprobaron lenguaje, pero no matemáticas. Exacto. Ha aprobado lenguaje, pero no matemáticas. Es decir, ha aprobado solamente lenguaje. ¿Qué representan estas 8 personas que están en este cuadrante? El otro lado, ¿no? Aprobaron solamente matemáticas y no lenguaje. ¿Y qué representan estos 19 que están, o 18 que están acá? No aprobaron nada. Los que no aprobaron ninguna de las, no aprobaron, digo, aprobaron ninguna de las materias. ¿Sí? Entonces las preguntas se pueden hacer. ¿Cuántos estudiantes de los 80 aprobaron solamente matemáticas? La respuesta es 8. ¿Cuántos solamente lenguaje? 2. ¿Sí? ¿Cuántos aprobaron a lo sumo una materia? A lo sumo una materia. Entonces son los, a lo sumo han aprobado una materia, estoy dando un límite, estoy hablando de estos 8, estos 2, más estos 18 que no aprobaron nada. ¿Cuántos son los que aprobaron por lo menos una materia? 8. No, son estos 10. 8, estos 8 de acá, 10. estos 2 que aprobaron una, más los que aprobaron las 2 materias. Entonces está hablando de 80 menos 18. Esos adjetivos vamos a utilizarlo mucho con el cálculo de probabilidades. Entonces, ese cálculo de probabilidades se presentan de este tipo de maneras que se puedan analizar. A lo sumo estoy poniendo un límite, entonces un límite superior. Entonces, de una materia, solamente lenguaje, solamente matemática y los que no aprobaron ninguno. Por lo menos estoy poniendo un límite al inferior. Por lo menos 1 significa que ha aprobado o solamente lenguaje o solamente matemáticas o ambos. Cuando digo ambos, en esta pregunta que hice acá, que redacté, estoy diciendo cuántos estudiantes aprobaron por lo menos una materia. Entonces estamos hablando de una respuesta de 80 menos 18. Ay. 80 menos 18, que van a ser ¿cuánto? 62. 62 estudiantes. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. Bien, muchachos, no sé qué. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa? Esta es la parte práctica. Vamos a verla
con eso hemos acabado entonces la primera parte es decir, el primer capítulo, y aquí están solamente ejercicios resueltos de la parte práctica. ¿Ok? Bien, entonces la próxima semana empezamos con el capítulo 2, que es la parte de probabilidad. El capítulo 2 está relacionado con probabilidades y vamos a ver que está directamente relacionado con el concepto de frecuencia también. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, quedamos entonces acá.